Acá vamos. Bien, ahí les comparto la pantalla. Bien, en este tema vamos a continuar trabajando una cuestión que es muy sensible para nosotros, más en estos tiempos, en el que ustedes van a escuchar mucho en los medios de comunicación, qué hace el gobierno con la deuda, si renegocia la deuda. Hablemos un poquito de algunos conceptos muy generales, pero que nos permiten de alguna manera entender esta cuestión de la deuda pública. Y de la deuda externa, pero es que yo le puse pública porque vamos a ver que hay una deuda privada y una deuda pública. Una deuda externa y una deuda interna. Son distintas definiciones. Y eso está bueno que aprendan para comprender las noticias sobre todo. La deuda que tienen los residentes de un país, o sea, la deuda que genera un país, no solo el sector público, sino el sector privado también cuando toma deuda. Puede ser pública cuando es contraída por el Estado nacional, provincial o municipal. Pero hablamos de un Estado que contrae la deuda. En el caso que nosotros somos federales, las provincias también contraen deudas. Y ojo, porque muchas de las deudas que contraen las provincias tienen garantía nacional, porque nosotros no tenemos la representación internacional, sino que la tiene Presidencia de la Nación. Razón por la cual la Nación es garante de la deuda que contrae la provincia. Quien responde al final siempre es Nación. ¿Bien? Bueno. Y en muchos momentos de la historia también el sector público o el Estado se ha hecho cargo de las deudas privadas por cuestiones de crisis y demás, que también, que al fin y al cabo termina siendo también garante en situaciones así críticas, digamos, ¿no? Y el Estado ha sido garante en deudas desde bancos que han pedido a bancos extranjeros para financiar determinadas cuestiones, los propios bancos del Estado, y también particulares, determinadas empresas. También hay empresas del Estado que van y piden préstamos para infraestructura. Los préstamos para infraestructura por ahí, cuando las empresas necesitan mejorar, o son empresas que tienen licitaciones públicas, son obras de gran importancia que tienen la garantía del Estado, porque si no, no van a tener patrimonio suficiente para poder. Entonces puede ser pública o puede ser privada cuando es contraída por particulares, personas físicas o jurídicas. La mayoría de las veces hablamos de deudas importantes de personas jurídicas. Después hay otras definiciones como la deuda pública bruta, que es el total de la deuda pública nacional, ya sea en manos de residentes del país o de extranjeros. Es decir, la deuda en manos de agencias del sector público nacional, multilaterales y bilaterales de crédito, que son internacionales, agencias de gobiernos extranjeros, ¿bien? O del sector privado. Porque también hay bancos privados y los famosos fondos buitres que son privados, multimillonarios, que hay empresas que tienen manejan presupuestos superiores al Producto Bruto Interno nuestro y de muchos más. O sea, son los que generan este sector financiero internacional, por así decirlo. Esta va a ser la deuda pública bruta, el todo, la suma de todo. Y vamos a hablar de una deuda pública hablamos solo las que contraen los estados, ¿no es cierto? Neta, cuando a la deuda pública le restamos las del sector público nacional. Va a ser neta la que no incluye el sector público nacional. Y va a ser bruta la que incluye todo. Es como una forma de comparar cuál es la deuda propia del Estado Nacional y cuál es la deuda del resto. Se puede clasificar la deuda pública, un criterio la residencia del deudor y del acreedor. Un criterio la residencia de ya sea del que toma la deuda o el que presta, realiza. Será externa
cuando los pasivos que el gobierno de un país, los pasivos que genera nuestro país, por ejemplo, los mantiene con no residentes, con extranjeros. Por ejemplo, toma una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es una deuda pública externa. Presidencia de la Nación pide fondos al FMI para financiar esta situación que estamos viviendo de la pandemia. Entonces sería deuda pública externa con este criterio. Pero sería deuda pública interna si ese pasivo, esa deuda, lo mantiene con residentes del país. Por ejemplo, si hubiera una empresa importante del país o algún banco que tenga domicilio en el país, está financiando o está prestando dinero al gobierno. Otro criterio es según la divisa de la emisión de deuda, porque cuando vamos a hacer un contrato de mutuo, que va a ser un préstamo, vamos a fijar la moneda de pago, se fijan todas las condiciones de cumplimiento de pago, también la moneda. Entonces, si la fijamos en moneda extranjera, en dólares, será deuda externa. Si el país contrae, aunque sea un local, un nacional, contrae con un nacional una deuda, pero en ese contrato está fijada en dólares, la vamos a considerar deuda externa. Y si la fija en moneda nacional, aunque fuera un extranjero, la vamos a considerar deuda interna. Eso con este criterio. El más usado es ese. Generalmente se fija en deuda, se fija en moneda extranjera. Generalmente afuera no le van a aceptar tan fácilmente nuestros pesos, y hacia adentro también cada vez menos. Cuando habla de que el Estado le va a pagar, la van a fijar en dólares, o sea que en general usa pocos. Pero nuestra ley lo permite. Nosotros tenemos la ley de administración financiera que define la deuda pública según esos dos criterios, por eso tienen que saber que existe como tal. Tenemos una deuda externa total, que es la que con la que se contrae con residentes del exterior, con extranjeros, y puede ser pública o puede ser privada, como venimos diciendo, según haya sido contraída por el Estado como por la gente privada. Es como otra definición un poco más clara que la de la deuda bruta. Podemos hablar de una deuda externa total. Según la bibliografía van a encontrar, porque van a ver en la bibliografía que les voy a subir, que tienen de una y de otra. Esta está sacada de distintas bibliografías. Y hablamos de deuda pública externa total, pública, cuando solamente tenemos la del Estado. Acá Estado más privado, acá solo. También podemos tener la externa en manos de privados, porque acá es total, ¿bien? Y vamos a tener, por ejemplo, acá. Les voy a dejar los videitos a ustedes, vamos a pasarlo por esta situación que me ha ocurrido, y son muy interesantes, porque es un video español, donde explica cómo se va contrayendo deuda, y sobre todo, cómo se paga después esa deuda. Porque nosotros siempre pensamos en el intercambio de dinero y decimos que el país ha pedido 100 millones de dólares, entonces pensamos que le traen un camión con 100 millones de dólares. No, digo, es transferencia. Y mucha de la deuda no es fácil de identificar quién es el acreedor. ¿Por qué no es fácil de identificar? Porque se realiza el Estado, sobre todo la deuda pública, se realiza mediante bonos o títulos de deuda que se comercializan en el mercado. Son como lo más parecido que ustedes podrán ver en un pagaré, un cheque, pero no es en sentido estricto eso, como una forma similar en un mercado público donde un Estado realiza documentos por un determinado monto, con una fecha de vencimiento, con una tasa de interés a abonar y una moneda en la que le será abonada, y se comercializa en lo que se llaman mercados primarios, cuando es la primera vez que usted o se lo emite hoy y lo comercializa. Ese es un mercado primario. Allí va cualquiera, usted puede comprar
Si tiene, digamos, un intermediario que tiene la capacidad de hacer la inversión, puede invertir en esos bonos y puede tener los bonos con usted y esperar la fecha de vencimiento para cobrarlo con el interés que allí figura. Pero puede ocurrir que usted, supongamos, tiene fecha de vencimiento para dentro de 5 años. Y yo necesito el dinero de acá a 2 años, voy a necesitar dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a vender en mercados secundarios. Voy a ofrecer ese bono en mercado secundario, lo va a adquirir cualquiera que pueda comprarlo, y voy a recuperar mi inversión más un poco del interés, no todo el interés, porque el que lo presente la fecha de pago, como cuando usted presenta un pagaré o cuando usted presente, que lo presente en ese momento va a cobrar todo el interés. Profe, en el caso de Alemania, que tiene interés negativo en sus bonos, ¿cómo se interpreta eso? ¿Quién querría comprar esos bonos? Y si Alemania tiene un interés negativo en sus bonos, es porque ellos no están tan deficitarios. Y también si es negativo, debe estar refiriendo a la variación. Porque si no, como interés negativo, no sé vos, Juan, habría que verlo bien. Si tiene un artículo y nos lo pasa, nosotros lo analizamos y en ese contexto... Sí. No hay que pagarle. Bueno, que nos pase después. Porque no... Puede haber sido una variación, como alguna vez habíamos hablado acerca de los precios del petróleo, etcétera, pero bueno, que nos pase y así lo analizamos. Hay mucho hoy por hoy en Argentina sobre tema de deuda pública, seguramente están viendo titulares en donde se está refinanciando la deuda que tenemos. Y algo que agregar a todo lo que dijo Patricia es que generalmente se hace el foco en la deuda pública externa, ¿no? La deuda en dólares u otra moneda circulante con valor, con peso internacional, y que ya que es la deuda genuina, si se quiere, porque recién hablábamos de la deuda que por ahí los estados o los gobiernos tienen con agencias nacionales, como puede ser ANSES, que si bien es deuda y que hay que cumplir su pago, no es lo mismo ese tipo de deuda con deuda en dólares con agentes internacionales, con empresas financieras, con el FMI, con el Club de París. Son todas entidades que prestan, pero en dólares, y son aquellas deudas que son capaces de generar los famosos default, ¿no? Que nosotros ya tuvimos en un momento dado. Acá vamos a hablar un poquito de nuestra historia, y este tema va a ser para que algún grupo de ustedes lo profundice, es un tema muy lindo. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico que nos muestra la evolución de la deuda pública bruta y la deuda pública externa. Vemos que la deuda pública bruta es bastante más grande que la deuda pública externa. Nosotros generalmente encontramos más referencia a la deuda pública externa, porque nos interesa mucho ver cómo está el gobierno. Acá tenemos otro ejemplo de cómo ha ido variando desde 2002 hasta creo que 2012, 2013, la deuda pública neta y externa según porcentaje de PBI. En mucha bibliografía la van a encontrar referida al porcentaje del PBI, porque esto tiene que ver lo mismo que cuando va un particular a un banco, y si yo pidiera un crédito, me van a preguntar qué ingreso usted tiene por mes, usted tiene un departamento, usted tiene un auto, tengo yo bienes que voy a poder embargar y presentar una cautelar si no me paga. Y si tengo eso, estoy en mejor situación. Si me dicen, no, mire, yo vivo en la casa de mis padres, no tengo ni una bicicleta y gano 10.000 pesos por mes, y lo más probable es que tenga problemas para que les preste dinero. Del mismo modo, los países, ¿cuál es el resguardo del país? El PBI, porque lo que le va indicando cuál es el nivel de producción que tiene, acá tenemos un chat, es el PBI. Se ríe Jonathan. Sí, así. Bueno, pero vamos a ver un poquito más del sector financiero y va a terminar de entender por qué es así. Bien, sigamos mostrando ejemplos de variación. Entonces, si la deuda pública se contrae mediante la emisión de bonos o títulos de deuda, que estábamos explicando qué es, no siempre, o sea, un camino es ir al Banco Internacional o al Fondo Monetario o al ANSES a pedir dinero, un camino que ingresa ahí. Otro camino, emitir títulos de deuda y comercializar en los mercados. En los mercados primarios, comercializar el Estado.
Después, el que lo adquiere en un mercado secundario lo puede seguir comercializando. Entonces, ahí a mí me va a costar saber, ustedes fíjense, cuando dice, está renegociando la deuda externa, y con el Club de París, con el Fondo Monetario, se puede juntar. Pero ¿cómo junta todos esos acreedores difusos que tiene que han comprado los títulos de deuda? No es fácil. Por eso juntar todo no es fácil. Siempre hay alguno que no está de acuerdo y se presenta. Y hablábamos cuando discutíamos mucho lo de los fondos buitres en su momento, cuando se expidió el juez en Estados Unidos, porque ahí vamos a ver que en este trabajo que yo les pongo, que van a poder leerlo en la bibliografía, les comento un poco eso. El fondo buitre no es, se lo dibuja como algo maligno, no voy a decir ni que sea bueno ni que sea malo, pero es un prestamista. Es como cuando usted va a un usurero y usted acepta que se lo preste a intereses elevados y después genera una deuda que tiene interés elevado. Bueno, un acuerdo de renegociación tiene dos partes y tiene que estar de acuerdo el otro con ese acuerdo. No tiene una obligación, si no le conviene. Puede pedir la ejecución judicial en donde corresponde. Es lo que ocurrió con el debate, y no eran tantos, eran menos del 5% de los deudores que tenía Argentina, lo que impacta cuando uno ve el nivel de intereses que se estaba pagando. Volvamos acá. Entonces tenemos un valor nominal determinado en el título de deuda, que tiene un valor nominal de $100, $1.000, $10.000, y se abona en la fecha que indica ahí. Se coloca, dijimos, en los mercados locales o externos, y se cotizan a valores superiores o inferiores al nominal. Claro, porque va a depender del momento en que no lo vaya a querer transferir o vender en el mercado. También hay una cotización del mercado, porque si su título, esto puede tener que ver con lo que decía, lo que preguntaba el alumno, acá hay un mercado de títulos públicos argentinos, que si Argentina empieza a no pagar, a declararse en default, como nos pasó una vez, empieza a subir el riesgo país, que ya vamos a ver de qué se trata, y a medida que sube, cada vez van a querer que le pague ya, más rápido, y con tasa de interés más elevada, porque la gente quiere recuperar. Entonces, es el riesgo, depende mucho de la seguridad que esté brindando el deudor. Entonces, vamos a ver ahora, por ejemplo, en este gráfico, cuál era la composición de la deuda pública el 30 de septiembre de 2013, por supuesto en millones de dólares. Por ejemplo, tenemos títulos públicos en moneda nacional y en moneda extranjera. Van a ver que la gran mayoría es en moneda extranjera, por un total de 134.050 millones de dólares. En préstamos, que dijimos, va a los organismos internacionales, organismos oficiales, la banca comercial, adelantos del Banco Central. El Banco Central antes adelantaba muchísimo dinero, podía hacer préstamos a los gobiernos con mucha más facilidad. Después de algunos, yo no estoy muy segura, con la ley de administración financiera y un poquito después, después del 2001 y toda esa crisis, con el tiempo, el Banco Central, vamos a analizar cuando veamos sector financiero lo que es el déficit cuasi fiscal. El déficit cuasi fiscal del banco era importante y empezó a no prestar tanto. Lo van a entender con un par de clases más, no me piden que le profundice ahora. Solo sepan que puede quedar deficitario el balance del Banco Central. Y entonces no puede quebrar el Banco Central. Entonces empezó a no prestar, a establecer, la ley tiene que establecer muy específicamente en qué puntos puede, cómo y con qué garantías puede el Banco Central. Entonces el déficit fiscal hoy se pasó, en vez de ser, digamos, con el Banco Central financiado, pasó a financiarse con títulos públicos. Y lo que se fue cambiando esta composición de la deuda, aumentando los títulos públicos. ¿Bien? Bueno, otro Club de París, por ejemplo. Préstamos garantizados son las garantías, lo que estábamos hablando, pide la provincia, pero garantiza la nación. O pide una empresa concesionaria de servicios públicos, pero garantiza la nación. Entonces son garantías. Las tiene que contabilizar porque llegado el momento no paga el acreedor y ¿quién paga? La nación. ¿Ah? Bueno,
Eso para que nos indique de qué está constituida la deuda pública. Títulos públicos en moneda nacional, títulos públicos en moneda extranjera, préstamos y otros. Y otros tipos siempre van a ser de préstamos. Por ejemplo, acá, los que correspondían a la agencia del sector público, no son pocos, a organismos multilaterales y bilaterales y al sector privado. Es decir, según cómo la vayamos viendo, según el criterio de análisis, vamos a encontrar todos estos componentes. Pero ¿qué es lo que nos interesa analizar? De cada bono tenemos que ver la tasa de interés. ¿Y en qué es lo que influye en el porcentaje de esa tasa de interés? La preferencia temporal, es decir, ¿cuándo lo voy a cobrar? Yo voy a cobrarlo dentro de 10 años, voy a tener que tener una tasa mucho más alta que si la voy a cobrar dentro de 4. El riesgo asociado, si el país viene pagando la deuda pública en tiempo y forma, el riesgo es menor. Entonces yo puedo tener una tasa de interés menor. Pero si el riesgo es mayor, entró en el default, viene pagando atrasado, está diciendo públicamente que no le alcanza, tiene que pedir más crédito, empieza a aumentar la tasa. La volatilidad de la tasa de interés en el mercado es la flexibilidad, es el hecho de que vaya cambiando, que nosotros tenemos una alta volatilidad en la tasa de interés del mercado. Y si no recuerden, hace unos meses era un valor, igual que nuestro tipo de cambio, muy volátil, va cambiando. Volatilidad es eso. La cotización del bono, porque nosotros estamos hablando de un bono que se va a comercializar en un mercado donde hay una oferta y una demanda. Si el riesgo es elevado, si vemos que no está pagando, la gente no lo va a querer comprar. Entonces, ¿qué pasa con el precio de ese bono cuando la demanda disminuye? Yo necesito venderlo bajo el precio. Entonces, hay una cotización del bono en el mercado. El riesgo del rescate anticipado. Bueno, por allí van a haber casos en el que ven que aparecen en las noticias, y corregime Juan si me equivoco, que salen a rescatar los bonos antes de tiempo para pagar un poco menos también, pero no siempre al acreedor le conviene el rescate de los bonos y recibir menos de lo que yo tenía planeado recibir. Y el riesgo de liquidez. La liquidez se relaciona con haber efectivo o no. Si vemos que no hay moneda circulante y probablemente me paguen con otro bono, va aumentando el interés y va disminuyendo el precio del mercado. ¿Quieres agregar algo, Juan? No, está bien. Sí, el riesgo del rescate anticipado, bueno, sería, digamos, en momentos críticos, ¿no? Situaciones no deseadas para un país y demás. Pero bueno, ahora quería agregar cosas que vamos a ver más adelante, no quiero anticipar. Cuando quieras hablar me decís y... Bueno, bueno, acá está bueno porque esto mismo se lo explica en este video y es muy interesante. Pero por las razones que les expliqué, lamento no poder pasárselos. Son cortitos, yo busco siempre videos cortitos. Le va a explicar cómo todo esto va influyendo en la tasa y por qué entonces vamos a tener, no sé si recuerdan, pero tiempo atrás decía en las noticias, Argentina ha tomado los créditos como si fuera África, porque había tomado créditos con tasas muy elevadas, pero los países que tienen mucha inestabilidad, incluso democrática, la estabilidad democrática es un punto a favor de los estados, porque el riesgo de cumplimiento de las obligaciones es proporcional a los cambios, a la sucesión de gobiernos de facto y democráticos y revoluciones y problemas de terrorismo y de violencia y demás, en un Estado generalmente van de la mano, porque va de la mano con la corrupción. Y la corrupción también trae como consecuencia este tema del endeudamiento y de aumentar el riesgo, porque si está prestando un dinero en un tiempo más prolongado y ahí ocurren muchos cambios gubernamentales, va a ser muy difícil que lo cobren. Entonces va a buscar prestar en menos tiempo.
Eso influye mucho en la tasa. Sí, Patri, ahí agrego también mucho en cuanto al riesgo. Argentina, como tantos otros países emergentes, en vías de desarrollo, como quiera denominarse, tiene muchos cambios cíclicos bruscos en cuanto a políticas públicas. No hay más allá de los distintos gobiernos, no sé, de derecha, de izquierda, progresista, como querramos denominarlo, no queremos entrar en una cuestión ideológica, pero lo cierto es que es como que muchas cosas buenas que se van sucediendo en gobiernos anteriores los van destruyendo otros, y así, y nunca hay una línea de política pública que se sostenga gobierno tras gobierno. Y eso es lo que ocasiona también generar mayor deuda y se generen riesgos, porque ningún país, ninguna entidad, ninguna institución que preste dinero va a querer o va a querer unas tasas elevadas de rentabilidad en países como Argentina, donde oscilan mucho los comportamientos políticos. Bueno, la cuestión de corrupción es muy evidente, así que el tema del riesgo de deuda es un concepto que involucra muchísimas variables. Bueno, y hay instituciones que las van evaluando, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Que las vamos a ver ahora, es cierto. Es muy importante eso, el riesgo país. El riesgo país es un indicador que se utiliza para evaluar todas estas situaciones que estamos diciendo. ¿Y qué se refiere? Porque, ojo, nosotros escuchamos todos los días, desde el 2001, porque antes del 2001 nadie escuchaba hablar del riesgo país. El riesgo país era un indicador que lo manejaban los economistas que estaban ultra especializados en el tema de la deuda pública, porque aparte de deuda pública ni siquiera es un tema que cualquier economista le va a conocer en profundidad. Va a conocer lo que le estamos diciendo, pero la profundidad es una especialización de la especialización. Bien, entonces riesgo país no sabíamos ni qué era. Hasta que Argentina entró en default, cuando el Congreso de la Nación dijo, no vamos a pagar la deuda externa, ¿recuerdan? Y comenzó, riesgo país, cifras que uno decía, ¿cómo pueden ser de ese nivel? Pero en realidad, más allá del nivel o del número que represente, tenemos que ver qué es lo que estamos estudiando cuando analizamos el riesgo país. Es el riesgo asociado a que un país se vea imposibilitado de cumplir sus obligaciones. Una forma de medirlo. Mide aspectos económicos, políticos, de seguridad de las inversiones, la seguridad jurídica de las inversiones. Es un elemento esencial en el riesgo país. Y el riesgo país se relaciona con la tasa de interés que le va a poner a los bonos. Si yo voy a hacer más bonos y el riesgo país aumenta y sigue tendencia de aumentar, la tasa de interés de los bonos va a ser mayor. Acá algunas bibliografías van a escuchar hablar del riesgo soberano, y en algunas cosas podemos tomarlo como sinónimos, pero hay ligeras diferencias. Sí, Juan, ibas a decir algo. No, otra persona. ¿A quién era el que quería hablar? No, una pregunta. O sea, mientras el riesgo país, el riesgo país sube, también, o sea, la tasa de bonos sería mayor, ¿de cuánto sería? ¿De cuánto es el porcentaje? Es que no le puedo asegurar que sea un porcentaje, porque las fórmulas matemáticas son más complejas que para calcularle como un simple porcentaje. Depende de algunas cuestiones que son bastante subjetivas, como la percepción que tienen los otros países de cuál es el camino que va a seguir usted, porque está invirtiendo en futuro. Son fórmulas más complejas, cómo se mide y cómo se proyecta. Recuerde que también es un mercado, entonces ahí depende un poco de cuáles van a ser los criterios en lugar de lo mismo. ¿Entiende? Pero... Sí, se entiende, muchas gracias. Terminemos esta parte y si no, vuelve a preguntar. El riesgo soberano mide el riesgo de impago de deudas. Todo esto se refiere mucho a la soberanía del país. Los países somos soberanos, por eso como país no podemos entrar en quiebra, sino entrar en default. Pero no es el mismo sentido que la quiebra, porque en una quiebra de una persona jurídica o de una persona física, ante no poder pagar sus deudas,
se establece un procedimiento judicial de liquidación de sus bienes, de reconducción de sus pasivos y de liquidación de sus bienes. Liquidación quiere decir venta, liquidar un bien es tomar un bien tangible, un inmueble, una fábrica, mercaderías, herramientas, venderlas, convertirlas en dinero y con eso pagar las deudas. Eso se trata de un procedimiento ejecutivo. Eso no se puede hacer con un país. No podemos tomar las tierras del país y rematarlas internacionalmente. ¿Por qué? Porque los países somos soberanos. Entonces, se hace una declaración de default, se dice que no se pagan las deudas y bueno, ¿y qué van a hacer? No hay mucho que puedan hacer. ¿Recuerdan la otra vez cuando era la señora Cristina Fernández presidenta que habían trabado una cautelar sobre los Fragata Libertad, ¿era? Bueno, ese fue porque estaba en un puerto y se le trabó la cautelar por la deuda que tenía el país sin pagos. Sí, acá merece. Bueno, ¿no? Quedó contestado. Y no importa quién sea el acreedor, la idea del riesgo soberano se aplica en todo caso. No se puede rematar un bien de un país, no se puede. Entonces, ¿cuál es el único camino posible? La reconducción de la deuda, la renegociación. De sentarse a conversar y establecer una refinanciación. Entonces, ¿a qué refiere el riesgo financiero? Los inversores tratan de disminuir sus riesgos y diversificar sus colocaciones. Es decir, si coloco todo el dinero que tengo para invertir en un solo país, y ese país es de riesgo, es una inversión muy arriesgada. Pero si uno quiere darle una mano de alguna manera, puede invertir un poco y el resto lo invierte en otras operaciones menos riesgosas. Así como hacer una cartera de inversiones. Los más agresivos prefieren inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad. Fondos buitres son inversiones de alto riesgo y de alta rentabilidad. Son agresivos porque probablemente ya son aquellos que dan lo mismo, que tienen como otros niveles de escala de como para prestar un socorro financiero, pero buscan altas rentabilidades. Mientras que aquellos que son más conservadores tienden a realizar inversiones de menor riesgo y de menor rentabilidad, porque la rentabilidad la da la tasa de interés y va de la mano del riesgo. Dependerá de eso el porcentaje. Las agencias calificadoras de riesgo nos brindan información sobre cada título de deuda con un conjunto de indicadores de solvencia y liquidez. Es decir, ¿quién va a determinar el riesgo? Son agencias internacionales que se dedican específicamente al estudio del riesgo. Y hacen calificaciones. Esto es muy interesante para cuando ustedes contraten seguros, tengan en cuenta esto. Siempre tienen que ver qué dice la calificadora de riesgo respecto de la empresa que usted está contratando. Las más grandes y reconocidas del mundo son, acá les dejo los links para que ustedes ingresen a la página y la tengan algún día, les puede servir en cuenta. Fitch Rating, Moody's, como le decimos nosotros, Standard & Poor's, son las más reconocidas. Emiten las agencias periódicamente las